Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar. A los 16 años, la joven actriz Beren GKYLDZ finalmente admitió lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo. Y ya saben, cuando una artista tan querida decide hablar claro, siempre surgen muchas preguntas y diferentes opiniones. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Y aprovecha ahora mismo para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te pierdes ninguna novedad que traemos para ti. Beren GKYLDZ nació el 29 de septiembre de 2009 en Estambul, una ciudad que mezcla modernidad y tradición, donde la vida cotidiana está marcada por contrastes fascinantes. Desde sus primeros años, mostró señales claras de una imaginación inagotable. No era extraño verla inventar personajes, organizar pequeñas escenas en su habitación y dar vida a historias que parecían sacadas de un guión profesional. Su mundo infantil estaba lleno de diálogos espontáneos, gestos expresivos y una capacidad sorprendente para transformar lo común en extraordinario. Sus padres, atentos a cada detalle de su desarrollo, percibieron que aquella inclinación hacia la actuación no era un simple pasatiempo pasajero. Aunque siempre priorizaron su educación escolar, decidieron apoyarla en pruebas de interpretación que surgían en su entorno. El objetivo nunca fue presionarla ni buscar fama inmediata, sino abrir puertas a experiencias que alimentaran su talento natural. A los 5 años, Beren ya había tenido sus primeros contactos con el mundo televisivo. Se trataba de apariciones breves, pero bastaron para que directores y técnicos notaran algo especial en ella, una naturalidad frente a las cámaras que pocos niños lograban transmitir. Su capacidad para memorizar diálogos, adaptarse a diferentes escenarios y mantener una espontaneidad auténtica llamaba poderosamente la atención. En cada grabación, Beren se movía como si el set fuera una prolongación de sus juegos en casa. Para ella no existían los focos, los micrófonos ni los movimientos técnicos que suelen intimidar a los más pequeños. Lo que veía era un espacio perfecto para seguir creando mundos imaginarios, solo que ahora ante un público mucho más amplio. Esta etapa inicial fue decisiva para cimentar la confianza que necesitaría más adelante. Al recibir comentarios positivos de profesionales y ver el orgullo en los ojos de sus padres, comprendió que aquel camino podía ser parte de su vida. Sin embargo, a pesar de la emoción, seguía siendo una niña que disfrutaba de lo cotidiano, ir a la escuela, compartir juegos con amigas y pasar horas con su familia. Su infancia, por tanto, no perdió la frescura característica de esa etapa, aunque lentamente iba entrelazándose con un universo que demandaba disciplina y responsabilidad. El equilibrio entre la vida normal y los primeros pasos en la televisión sería una constante en los años siguientes. Beren estaba apenas comenzando un recorrido que pronto la llevaría más allá de simples participaciones. El talento que brotaba en cada gesto y en cada palabra estaba listo para enfrentarse a papeles de mayor complejidad, donde el público no solo vería a una niña simpática, sino a una actriz en formación con un futuro brillante. Con apenas unos años de experiencia, había conquistado la atención suficiente para abrirse paso en producciones más exigentes. Lo que sucedería a continuación marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino también en la percepción del público turco sobre las jóvenes promesas de la actuación. El verdadero salto en la carrera de Beren GKYLDZ llegó con su participación en la serie Kokam Ailesi. Allí interpretó a una niña llena de carisma, capaz de iluminar cada escena en la que aparecía. Aunque no era la protagonista central, su frescura y naturalidad lograron que muchos espectadores recordaran su papel con cariño. Este fue el punto de partida que le permitió demostrar que podía sostener personajes con mayor profundidad. El reconocimiento nacional, sin embargo, no tardó en llegar. En 2016, apenas con 7 años, fue seleccionada para formar parte de la serie An, una producción que tocaba temas sensibles relacionados con la infancia y la maternidad. En esta historia, Beren dio vida a Melek Akkay, una niña marcada por las dificultades, cuyo sufrimiento y ternura conmovieron a millones de espectadores en Turquía y también en otros países. Su interpretación fue tan intensa que trascendió el ámbito del entretenimiento familiar. Críticos de televisión destacaron su capacidad para transmitir emociones complejas con una naturalidad sorprendente.
No se trataba solo de repetir diálogos aprendidos, sino de sumergirse en un personaje con una autenticidad que conmovía y hacía reflexionar. Muchos afirmaban que Beren lograba expresar con la mirada lo que a otros actores les costaba transmitir con largas frases. El impacto de su actuación en Anne fue tan grande que pronto se convirtió en un nombre habitual en los medios de comunicación. Periódicos, revistas y programas de televisión hablaban de la pequeña actriz que conquistaba corazones con cada capítulo. El público se identificaba con la fragilidad y la fuerza de su personaje, al mismo tiempo que reconocía el esfuerzo detrás de una interpretación tan convincente. Ese mismo año, Beren recibió el Golden Butterfly Award como Mejor Actriz Infantil, un reconocimiento que consolidó su lugar como promesa indiscutible de la dramaturgia turca. El galardón no fue solo un premio simbólico, sino la confirmación de que su talento había trascendido las fronteras de lo anecdótico para situarla en la categoría de intérpretes con proyección internacional. Lo interesante de esta etapa es que, a pesar de los aplausos y la popularidad creciente, Beren seguía mostrando la sencillez de una niña que disfrutaba aprender y jugar. Sus padres se mantuvieron firmes en el compromiso de proteger su infancia, evitando que la fama interfiriera en su desarrollo personal. Esa combinación de disciplina y naturalidad sería clave para los desafíos que vendrían más adelante. La serie Anne abrió un camino lleno de posibilidades, pero también de responsabilidades. El público ya no la veía como una simple debutante, sino como una actriz capaz de sostener papeles desafiantes. Y lo que estaba por venir demostraría que aquel reconocimiento inicial era solo el comienzo de un recorrido mucho más amplio y emocionante. En 2018, Beren GKYLDZ fue elegida para uno de los papeles más desafiantes de su corta pero prometedora carrera. La serie KZM, conocida en varios países como Mi hija, la colocó en el centro de la historia como protagonista absoluta. Allí interpretó a Öykü Göktürk, una niña diagnosticada con una enfermedad rara que debía enfrentar la fragilidad de su propia vida mientras lidiaba con el abandono y la complejidad de las relaciones familiares. El personaje de Öykü representaba un reto enorme para cualquier actriz, y más aún para alguien tan joven como Beren. El guión exigía una madurez emocional sorprendente, capaz de transmitir dolor, ternura, miedo y esperanza en un solo gesto. En cada capítulo, debía sumergirse en situaciones cargadas de dramatismo, tocando temas sensibles como la adopción, el amor paternal y la incertidumbre del futuro. Lo que podría haber sido un obstáculo para una actriz infantil se convirtió en la prueba definitiva del talento de Beren. Su interpretación resultó tan convincente que el público no solo siguió la trama con emoción, sino que también se sintió profundamente conmovido por la autenticidad de su trabajo. La serie no tardó en convertirse en un fenómeno, cruzando las fronteras de Turquía y llegando a decenas de países. El éxito internacional de KZM elevó la popularidad de Beren a niveles inesperados. En lugares tan lejanos como América Latina, Europa y Oriente Medio, espectadores de diferentes culturas quedaron fascinados con su capacidad de transmitir sentimientos universales. La historia de Öykü se transformó en un puente cultural, y en el centro de todo estaba una niña que demostraba un talento fuera de lo común. Uno de los aspectos más destacados de esta etapa fue la relación profesional que Beren construyó con Burak Gülsoy, el actor que interpretaba a su padre en la ficción. La química entre ambos traspasaba la pantalla, dando credibilidad a la relación paterno-filial que sostenía gran parte de la trama. Burak, con amplia experiencia, se convirtió en un referente para Beren, apoyándola en escenas intensas y compartiendo con ella aprendizajes valiosos sobre el oficio actoral. La conexión entre ambos fue tan especial que muchos fanáticos los recordaron como una de las duplas más emotivas de la televisión turca. Esta colaboración no solo enriqueció la serie, sino que también dejó huellas profundas en la formación artística de Beren. Con KZM, la joven actriz dejó claro que no era simplemente una niña talentosa en busca de oportunidades, sino una intérprete capaz de sostener con firmeza el peso de una protagonista compleja. Cada lágrima, cada sonrisa y cada silencio transmitían verdad, confirmando que su carrera apenas estaba comenzando a mostrar todo lo que podía ofrecer. La consagración en KZM no fue un punto de llegada, sino un trampolín hacia horizontes aún más amplios. Lo que vendría después demostraría cómo una historia local podía abrir las puertas a un reconocimiento global que pocos hubieran imaginado para alguien de su edad.
El fenómeno de las series turcas en el extranjero abrió una puerta gigantesca para la proyección de Beren GKYLDZ. Gracias a la exportación de producciones como Anika ZM, su rostro comenzó a ser conocido mucho más allá de las fronteras de Turquía. Lo que empezó como un reconocimiento nacional se transformó en un fenómeno internacional que cambió para siempre la dimensión de su carrera. En América Latina, países como Brasil, Argentina y México acogieron con entusiasmo sus actuaciones. Allí fue bautizada cariñosamente como la pequeña estrella de Turquía, un apodo que reflejaba el cariño y la admiración que despertaba en los espectadores. Las telenovelas turcas, transmitidas en horarios estelares, encontraron en Beren una figura capaz de conectar con audiencias diversas, sin importar la distancia cultural o lingüística. Europa tampoco permaneció indiferente. En España, por ejemplo, los medios de comunicación comenzaron a destacar la autenticidad de su interpretación, subrayando que su talento trascendía la categoría de actriz infantil. En otros países europeos, la recepción fue igualmente positiva, con entrevistas y reportajes que presentaban a Beren como una promesa internacional. El impacto alcanzó también al Medio Oriente, una región donde las producciones turcas tienen un público fiel. En cada territorio, el carisma de Beren se convirtió en un factor diferenciador, logrando que su imagen fuera reconocida y valorada incluso por quienes nunca habían seguido de cerca a otros intérpretes de su generación. A pesar de su corta edad, la joven actriz fue invitada a participar en entrevistas para medios internacionales. En programas de televisión extranjeros demostró una simpatía natural y una sorprendente seguridad frente a las cámaras, respondiendo con sencillez y espontaneidad que encantaban a los conductores y al público. Estas apariciones reforzaron la idea de que no se trataba únicamente de una niña con talento dramático, sino de una personalidad completa con carisma propio. La combinación de inocencia infantil y madurez artística hizo que Beren se destacara frente a otras actrices de su misma generación. Mientras muchas lograban brillar en un solo proyecto, ella se mantenía constante en su capacidad de emocionar y generar conexión con el público. Esa mezcla particular entre ternura y fuerza dramática consolidó su lugar como figura clave dentro de la ola internacional de series turcas. Este proceso de expansión no estuvo exento de desafíos. La exposición mediática en diferentes idiomas y culturas implicaba una presión adicional, pero Beren la enfrentó con naturalidad. El apoyo de su familia y la orientación de sus representantes resultaron fundamentales para manejar las oportunidades sin perder la frescura de su juventud. Con apenas unos años de experiencia profesional, había alcanzado lo que muchos actores buscan durante décadas, el reconocimiento global. Y, sin embargo, su historia estaba lejos de terminar. El futuro prometía nuevos proyectos, colaboraciones y desafíos que pondrían a prueba, una vez más, la solidez de un talento que ya había traspasado fronteras. La serie KZM no solo significó un éxito internacional para Beren GKYLDZ, sino también la construcción de una de las relaciones más significativas de su vida profesional. En la historia, Burak Gülsoy interpretaba a Demir, el padre de Öykü, personaje que requería una conexión genuina con la pequeña actriz para transmitir credibilidad. La química entre ambos no tardó en convertirse en uno de los pilares de la producción. Desde el primer día de rodaje, Burak entendió que trabajar con una niña de tan corta edad en un papel tan exigente no era tarea sencilla. Sin embargo, en lugar de ver eso como una dificultad, lo asumió como una oportunidad para guiar y proteger a su joven compañera. Fuera de las cámaras, se convirtió en un verdadero mentor. Antes de escenas cargadas de emoción, sostenía la mano de Beren, dándole seguridad y transmitiendo calma. Cuando las grabaciones incluían lágrimas intensas, él estaba allí para hacerla reír después y devolverle la ligereza propia de la infancia. Ese vínculo, nacido en un contexto profesional, pronto se transformó en algo más profundo. Para Beren, Burak no era solo un colega mayor, sino alguien que ocupaba un lugar muy especial en su corazón. En varias entrevistas, ella confesó que lo veía como un segundo padre, alguien que la inspiraba, cuidaba de ella y le enseñaba a enfrentar los retos de la actuación. Esa relación de confianza permitió que escenas particularmente duras se vivieran con autenticidad, pues detrás de la ficción había un lazo real de afecto. Por su parte, Burak nunca ocultó la admiración que sentía hacia la pequeña actriz. En declaraciones a la prensa,
Afirmó que Beren era un talento raro y que trabajar a su lado había sido una experiencia transformadora. Destacaba su madurez, su capacidad para entender las emociones de los personajes y, al mismo tiempo, su frescura como niña que disfrutaba del juego y la espontaneidad. El público percibió claramente esa conexión especial. Millones de espectadores alrededor del mundo quedaron encantados con la relación entre Demir y Oiku, convencidos de que lo que veían en pantalla trascendía la ficción. No pocos fans comentaban que parecía imposible que no existiera un parentesco real entre ellos, dada la naturalidad y la ternura de cada interacción. Incluso después de que KZM llegara a su fin, el vínculo se mantuvo. Bura continuó en contacto con Beren, siguiendo de cerca sus pasos y celebrando cada uno de sus logros. Para él, verla crecer como actriz y como persona era motivo de orgullo. Para ella, contar con su apoyo era un recordatorio de que, más allá del éxito, lo importante eran las personas que permanecían a su lado. La relación con Bura Gulsoy demostró que el mundo de la televisión no solo puede generar historias memorables para el público, sino también vínculos auténticos que marcan profundamente la vida de quienes las protagonizan. Y ese lazo seguiría siendo una fuente de inspiración para Beren en los retos que estaban por venir. Aunque la carrera de Beren GKYLDZ parecía avanzar de forma imparable, la realidad mostró que incluso los talentos más brillantes enfrentan momentos difíciles. Como actriz infantil, tuvo que lidiar con un reto constante, equilibrar las exigencias del mundo televisivo con la vida cotidiana de una niña que aún debía ir a la escuela, hacer tareas y disfrutar de juegos con amigos. Las largas jornadas de grabación no siempre eran compatibles con sus estudios. En varias ocasiones, fue necesario detener su participación en proyectos para priorizar su educación. Estas pausas, aunque parecían un freno en su trayectoria, fueron esenciales para que pudiera mantener una infancia equilibrada y no perder el contacto con lo más importante, su desarrollo personal fuera de las cámaras. Otro aspecto desafiante fue el peso emocional de los papeles que interpretaba. Desde muy pequeña, Beren estuvo expuesta a historias intensas, cargadas de sufrimiento, abandono y enfermedades. Aunque demostraba un talento extraordinario para transmitir esas emociones, no dejaba de ser una niña. Por ello, surgieron críticas hacia la industria televisiva turca, acusada de imponer a los actores infantiles responsabilidades demasiado grandes para su edad. Algunos especialistas advertían que la sobreexposición y la presión podían tener consecuencias negativas a largo plazo. Sin embargo, gracias al apoyo de sus padres y al acompañamiento de personas de confianza, Beren aprendió a poner límites y a separar, poco a poco, la ficción de su vida personal. Cada dificultad se convirtió en una lección sobre la importancia de cuidar su bienestar físico y emocional. Además, la fama temprana trajo consigo un escrutinio constante. No todo eran elogios, también aparecieron críticas y comentarios negativos, inevitables en una carrera pública. Enfrentar estas situaciones siendo tan joven no fue fácil, pero Beren comprendió que formaban parte del camino. Su capacidad para mantener la serenidad y no dejarse afectar en exceso mostró una fortaleza admirable para su edad. Esos momentos de pausa y de cuestionamientos no debilitaron su carrera, al contrario, la fortalecieron. Le enseñaron que la actuación, más allá del reconocimiento, también implica sacrificios y que saber cuándo detenerse es tan importante como brillar en escena. Así, los desafíos se transformaron en oportunidades de aprendizaje. Cada caída, cada pausa necesaria, fue una forma de crecer y de prepararse para lo que vendría. Lejos de marcar un retroceso, esas experiencias consolidaron su madurez y dejaron claro que detrás de la joven estrella había una persona consciente de sus límites y dispuesta a seguir adelante con paso firme. El futuro aún guardaba pruebas más grandes, pero también recompensas que demostrarían que todo esfuerzo, incluso en medio de las dificultades, valía la pena. A lo largo de su carrera, Beren GKYLDZ nunca estuvo vinculada a escándalos personales. Su imagen se ha mantenido limpia y respetada, algo poco común en un medio donde la exposición suele traer consigo rumores o polémicas innecesarias. Sin embargo, esto no significó que estuviera libre de debates públicos. La controversia giraba principalmente en torno a la naturaleza de los papeles que interpretaba desde muy pequeña y las posibles consecuencias psicológicas de asumir historias tan intensas. La actuación de Beren en series como Annie KZM mostró una madurez sorprendente,
pero al mismo tiempo abrió preguntas sobre lo que significaba para una niña representar abandono, enfermedad o incluso muerte. Algunos psicólogos y especialistas en desarrollo infantil manifestaron su preocupación en medios de comunicación, cuestionando si era adecuado que una menor enfrentara escenas cargadas de dolor y tristeza en lugar de vivir plenamente la ligereza de la infancia. La prensa internacional también se hizo eco de este debate. En entrevistas y reportajes, se mencionaba que el impacto de la televisión turca en la vida de sus jóvenes estrellas debía analizarse con cuidado. ¿Podría un trabajo tan exigente dejar marcas emocionales en alguien que aún estaba formando su personalidad? ¿Era justo exponer a una niña a lágrimas y sufrimientos ficticios, aunque fueran parte de un guión? Frente a estas críticas, tanto la familia de Beren como los equipos de producción de sus proyectos siempre fueron claros. Aseguraban que la actriz recibía acompañamiento psicológico profesional y que existía un entorno de protección diseñado especialmente para su bienestar. Explicaban que cada escena era cuidadosamente preparada y que nunca se le dejaba sola en momentos de gran carga dramática. El objetivo era garantizar que ella pudiera diferenciar claramente la ficción de la vida real. Además, sus padres siempre recalcaron que la prioridad absoluta era la salud emocional de su hija. No dudaban en detener proyectos si consideraban que el nivel de exigencia podía afectarla en exceso. Este equilibrio permitió que Beren disfrutara de la experiencia de actuar sin sentirse atrapada en las sombras de sus personajes. Por otro lado, la propia actriz ha mencionado en entrevistas que sabe separar su vida personal de lo que ocurre en pantalla. Aunque reconoce que algunas escenas la hacen llorar o emocionarse profundamente, afirma que logra recuperarse rápidamente gracias al apoyo de su familia y al ambiente positivo que se genera en los rodajes. El debate sobre el impacto psicológico de su carrera no apagó el brillo de su talento, pero dejó planteada una reflexión importante para la industria, como equilibrar la búsqueda de calidad dramática con el cuidado de quienes aún son niños. Y en medio de esas conversaciones, Beren seguía mostrando que su fuerza y resiliencia la ayudaban a avanzar sin perder la frescura que siempre la caracterizó. Más allá de las luces, los guiones y las cámaras, la vida de Beren GKYLDZ se ha desarrollado en un ambiente familiar estable y lleno de afecto. Criada en un hogar donde la unión es un valor fundamental, siempre contó con el apoyo incondicional de sus padres. Ellos no solo la acompañaron en cada paso de su carrera, sino que también se aseguraron de que no perdiera la esencia de su infancia, protegiéndola de excesos y de exposiciones innecesarias. Uno de los pilares más importantes en su vida ha sido la relación con sus abuelos. En especial, su abuela materna ocupa un lugar destacado en sus recuerdos de niñez. Beren ha mencionado en varias ocasiones que encuentra en ella una fuente de inspiración y ternura. Las historias, los consejos y la cercanía de su abuela fueron fundamentales para que creciera con valores sólidos, pese al ritmo agitado que imponía su carrera artística. Durante las vacaciones escolares, la joven actriz suele alejarse del mundo televisivo para reconectarse con una vida cotidiana más tranquila. Prefiere pasar tiempo con sus primos, jugar al aire libre y compartir actividades con amigos que no pertenecen al ámbito artístico. Estos momentos se convierten en refugios donde puede reír, correr y disfrutar sin el peso de la fama. La sencillez es una característica constante en su vida personal. A pesar de ser reconocida internacionalmente, no lleva un estilo de vida ostentoso ni rodeado de lujos. Sus padres han sido firmes en mantenerla lejos de la excesiva exposición mediática y en recordarle la importancia de disfrutar lo esencial. Así, aunque es una figura pública, su día a día conserva la naturalidad de cualquier adolescente que equilibra estudios, familia y amistades. En su círculo íntimo, la confianza es clave. Solo un grupo reducido de personas tiene acceso a los detalles más personales de su vida. Esa discreción no busca ocultar nada, sino proteger su bienestar en una etapa en la que la construcción de la identidad requiere calma y privacidad. La fama no ha alterado esta dinámica. Lo que más valora Beren es poder volver a casa y sentirse simplemente una niña rodeada de amor. Este entorno familiar sólido y protector ha sido determinante para que la joven actriz pueda crecer con serenidad en medio de un mundo tan exigente. Mientras la industria le abre puertas y el público la admira, en casa encuentra siempre el espacio para descansar, reflexionar y seguir soñando.
Con esa base firme, Beren continúa caminando con confianza hacia los próximos capítulos de su historia, sabiendo que, más allá de la fama, lo verdaderamente importante siempre estará en los lazos que la sostienen. La carrera de Beren GKYLDZ ha estado marcada por éxitos, pero también por exigencias que, en más de una ocasión, pusieron a prueba su bienestar. Las intensas rutinas de grabación, combinadas con la presión de interpretar papeles emocionalmente cargados, le provocaron episodios de ansiedad. Aunque nunca se convirtieron en un obstáculo insuperable, estos momentos dejaron claro que incluso un talento brillante necesita cuidados especiales. Gracias al acompañamiento psicológico, Beren aprendió a manejar esas crisis y a identificar la importancia de cuidar su mente tanto como su cuerpo. Sus padres siempre insistieron en que la salud emocional debía ser una prioridad. Por eso, cada vez que un proyecto le exigía más de lo habitual, contaba con apoyo profesional para procesar lo que sentía y mantener el equilibrio entre su vida personal y el trabajo en televisión. Además de la terapia, Beren encontró refugio en actividades creativas que le permiten relajarse y expresarse de otra manera. Entre sus hobbies favoritos están la danza y la pintura. Bailar le ofrece la oportunidad de liberar energía y conectar con la música, mientras que la pintura le da espacio para explorar colores y formas sin necesidad de palabras. Estas pasiones complementan su vocación actoral y le ayudan a mantener un ritmo de vida más equilibrado. Otro aspecto importante en su cuidado personal es la salud física. Al tratarse de una actriz que depende de la voz para transmitir emociones, recibe atención médica especializada para protegerla. Las consultas periódicas con foniatras aseguran que su herramienta de trabajo principal se mantenga en óptimas condiciones, evitando problemas derivados del esfuerzo vocal en largas sesiones de grabación. Su rutina también incluye la práctica de deportes, algo que no solo fortalece su cuerpo, sino que le proporciona disciplina y hábitos saludables. Actividades como natación, caminatas y ejercicios al aire libre se han convertido en parte de su día a día. Estas prácticas la ayudan a canalizar la energía acumulada y a mantener la concentración necesaria para enfrentar las responsabilidades profesionales. La alimentación balanceada es otro pilar en su vida. Con el apoyo de su familia, aprendió a valorar la importancia de consumir alimentos nutritivos que le den energía y fortalezcan su sistema inmunológico. A pesar de su juventud, entiende que una carrera duradera requiere cuidar todos los detalles, desde la preparación emocional hasta los hábitos más simples de la rutina diaria. Gracias a esta combinación de apoyo psicológico, hobbies creativos, seguimiento médico y disciplina personal, Beren ha logrado construir una base sólida para sostener su crecimiento en el mundo artístico. Lejos de ser una figura frágil ante la presión, se ha convertido en un ejemplo de cómo la preparación y el autocuidado son fundamentales para enfrentar los desafíos de la fama. Estos cuidados no eliminan las dificultades, pero sí le permiten afrontarlas con madurez. Lo más importante es que cada paso en este camino le recuerda que, más allá del brillo de las cámaras, su bienestar personal siempre debe ser la prioridad. El año 2020 representó un punto de inflexión en la vida de Beren GKYLDZ. La pandemia obligó a detener grabaciones y proyectos, sumiéndola en un periodo de aislamiento que, aunque difícil, también resultó revelador. Por primera vez desde que inició su carrera, pudo alejarse de las cámaras y vivir una rutina más tranquila, centrada en su hogar y en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Durante esos meses de silencio en la industria, Beren descubrió lo valioso que era descansar de la exposición pública. Pasaba más tiempo con su familia, compartiendo juegos, conversaciones y momentos que antes parecían imposibles por la agenda apretada de grabaciones. Sin embargo, no todo fue calma y descubrimiento, también enfrentó una de las experiencias más dolorosas de su infancia. La muerte de su abuela materna marcó profundamente este periodo. La mujer que había sido una de sus mayores inspiraciones y apoyos dejó un vacío imposible de llenar. Para Beren, esa pérdida fue devastadora, pero al mismo tiempo le enseñó la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante con quienes amamos. A su corta edad, aprendió a enfrentar el duelo y a transformar el dolor en un motor de crecimiento emocional. El proceso no fue sencillo. Las lágrimas y la tristeza acompañaron a la familia durante semanas, pero en medio de esa oscuridad también surgió una nueva perspectiva.
Beren entendió que la fama, los premios y los reconocimientos carecían de sentido si no estaban sostenidos por el amor y el apoyo de sus seres queridos. Esa reflexión fortaleció aún más el vínculo con sus padres y otros familiares, quienes se convirtieron en su refugio indispensable. El aislamiento, pese a las dificultades, también le abrió las puertas a nuevas pasiones. Con el tiempo libre que antes ocupaban los rodajes, Beren se acercó a la fotografía, experimentando con capturar instantes cotidianos y jugar con la luz. También se sumergió en la lectura, explorando historias que la inspiraban y ampliaban su imaginación. Además, descubrió el mundo de las artes plásticas, dedicando horas a crear piezas que le permitían expresar emociones difíciles de poner en palabras. Estas actividades no reemplazaron la actuación, pero sí le mostraron que existían otros caminos para expresarse y nutrir su sensibilidad artística. La pandemia, con todo lo que significó a nivel global, se convirtió para ella en una etapa de introspección, donde aprendió a valorar el silencio, la calma y las pequeñas alegrías que la vida ofrece fuera de los reflectores. Al superar el aislamiento y el dolor de la pérdida, Beren emergió con un carácter más maduro y una visión más clara de lo que quería para su vida. Aunque aún era muy joven, había vivido experiencias que la hicieron comprender la profundidad de los vínculos familiares y la necesidad de cuidar no solo su carrera, sino también su interior. Ese aprendizaje marcaría los pasos siguientes, preparándola para enfrentar con mayor fortaleza los retos que la esperaban en un mundo artístico tan exigente. La fama temprana no solo trajo reconocimiento y oportunidades a Beren GKYLDZ, también le mostró el lado menos amable del éxito. Desde muy pequeña, su vida estuvo bajo los ojos atentos del público, algo que, aunque la hizo conocida y admirada, también significó renunciar a parte de la libertad propia de la infancia. No podía caminar tranquilamente por la calle sin ser reconocida, ni asistir a la escuela sin que sus compañeros la vieran como la estrella de televisión en lugar de como una niña común. Esa exposición generó desilusiones inevitables. Algunas amistades se fueron alejando, incapaces de convivir con la fama que rodeaba a Beren. Lo que debería haber sido un entorno normal de juegos y confianza se convirtió, en ocasiones, en un espacio de distancia y diferencias. Estas experiencias, aunque dolorosas, le enseñaron a identificar quienes estaban a su lado por verdadero cariño y quienes lo hacían movidos por la curiosidad o el interés. Además, las exigencias del medio artístico la enfrentaron a presiones poco habituales para alguien de su edad. La necesidad de cumplir horarios estrictos, aprender diálogos extensos y mantener siempre un alto nivel de rendimiento se transformó en una carga constante. Aún así, en lugar de derrumbarse, Beren eligió ver cada situación como un aprendizaje. Cada obstáculo fue una oportunidad para fortalecer su resiliencia y comprender que el camino del arte no siempre está lleno de aplausos, sino también de sacrificios. Este proceso de maduración temprana moldeó su carácter. Consciente de los desafíos que implica ser figura pública desde la infancia, Beren aprendió a cuidar su espacio personal y a dar valor a lo esencial. Reconoció que no podía cambiar la atención que despertaba en el público, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo, manteniendo siempre la sencillez y la autenticidad que la caracterizan. A pesar de las dificultades, su pasión por la actuación permanece intacta. Lejos de pensar en abandonar, sueña con continuar en los escenarios y en la televisión, explorando personajes cada vez más complejos. Sin embargo, sus aspiraciones no se limitan a estar frente a las cámaras. Con curiosidad y determinación, Beren ha expresado que le gustaría estudiar cine en el futuro y convertirse en directora. Para ella, contar historias no se reduce a interpretarlas, sino también a crearlas desde detrás de la cámara, guiando a otros actores como alguna vez hicieron con ella. Este deseo refleja su madurez y visión a largo plazo. No se conforma con lo que ya logró, sino que busca dejar una huella más profunda en el mundo del arte. Su objetivo no es solo entretener, sino también transmitir mensajes significativos que inspiren y emocionen al público. Hasta ahora, la historia de Beren no es únicamente la de una actriz infantil que conquistó corazones con su talento, sino la de una joven sensible, consciente y decidida. Cada desilusión se transformó en aprendizaje, cada logro en motivación, y cada sueño en un motor que la impulsa hacia adelante. El futuro, todavía en construcción, guarda para ella nuevas experiencias que seguirán revelando la fuerza de una artista que nació para dejar su marca. Y bien,
¿Qué les pareció esta revelación de Beren GKYLDZ? Muchos ya lo sospechaban, pero escuchar esto de su propia boca realmente lo cambia todo, ¿verdad? Este tipo de noticias siempre genera debate y diferentes puntos de vista, por eso quiero mucho saber qué piensas sobre el tema. Escribe tu opinión en los comentarios, me encantará leerlos todos. Y por supuesto, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañando todas las novedades. Hasta el próximo video.